Sí, por favor. ¿O se sienta acá? No, sentado. Sí, pues para la cámara. No, pero si quieres se las pasa y Edson habla parado, como decía. Como que le puedes salir un poquito ahí En la cámara. Bueno, buenos días a todos. Buenos días a las personas que están en Zoom. Ahí me tomo un poquito para que me miren, ¿no? Entonces, yo les voy a hablar hoy acerca del mecanismo de rompimiento espontáneo de la simetría y también acerca del mecanismo de Higgs. ¿Sí? Sí, el micrófono está abierto, sí. Está abierto. La tablet sí. Y bueno, entonces vamos rápidamente a lo que les voy a mostrar hoy. Primero, sí se está compartiendo. Les recuerdo que en este año se cumplen 10 años del descubrimiento del bosón de Higgs en el LHC, en el CERN, ¿cierto? El descubrimiento se hizo el 4 de julio del 2012. Se encontró que esta partícula tenía las propiedades similares al bosón que predice el modelo estándar de la física de partículas y se encontró que tiene una masa de 125.09 gigaelectronvoltios con una incertidumbre experimental de alrededor de 140 MeV. Lo importante de este descubrimiento es que permite introducir un mecanismo conocido como el mecanismo de Higgs que explica de manera sencilla cuál es el origen de la masa de las partículas elementales, por lo menos de la mayoría de las partículas que pertenecen al modelo estándar. Por supuesto, los neutrinos no entran en esta categoría, porque en el modelo estándar los neutrinos no tienen masa, pero pues, aquí que hay personas que trabajan en neutrinos saben que sí se ha observado experimentalmente que oscilan, entonces por lo menos esa parte no corresponde a lo que predice el modelo estándar. Sin embargo, las otras partículas masivas como el muón, el taón, el quark bottom, el bosón W, el bosón Z, el quark top, todas estas partículas sí corresponden a las predicciones del modelo estándar con un gran acuerdo. Las demás partículas todavía hace falta estadística para que se sepa en realidad si el mecanismo de Higgs funciona, ¿no? Bueno, el mecanismo de Higgs no es perfecto. Hay ciertas predicciones que se están alejando de la predicción teórica. En particular, está la predicción de la masa del bosón de W. Recientemente, muy recientemente, eso fue a principios de este año, alrededor de abril, ¿cierto? Se mostró un resultado experimental en Fermilab, en el Tevatron, donde se medía la masa del bosón W con la mayor precisión experimental que existe hasta la fecha, ¿no? Es la medición experimental más precisa. Y este resultado experimental muestra que hay una discrepancia significativa con las predicciones del modelo estándar, es decir, con las predicciones del mecanismo de Higgs, ¿no? La discrepancia es del orden de 70 MeV, que corresponde alrededor de 7 sigmas, y bueno, eso es lo suficientemente grande para poner en duda si el mecanismo de Higgs en realidad funciona para la masa del bosón W, ¿no? Sin embargo, aquí hay que entrar a preguntarse también por qué el resultado experimental en Fermilab es tan distinto de todos los demás resultados experimentales de los demás laboratorios como LHCb, Atlas, CMS, ¿cierto? Porque hay una diferencia del resultado experimental de Fermilab de alrededor de 4 sigma con el resultado experimental de los demás laboratorios. Entonces hay que primero entrar a explicar por qué hay esa diferencia experimental antes de irse a dar en realidad una explicación teórica, ¿no? Este no es el único observable electrodébil que se está alejando de las predicciones teóricas del modelo estándar. También está la predicción del momento magnético del muón, que también se midió en Fermilab, donde se está observando una diferencia también significativa, va en 4.2 sigmas. Si llega a pasar de 5 sigmas, entonces se dice que debe haber una señal de nueva física, por lo menos relacionada con el sector electrodébil del modelo estándar, ¿no? Hay otros indicativos de que el mecanismo de Higgs puede estar fallando, y es el hecho de que en CMS se están encontrando señales de otro nuevo bosón de Higgs más liviano que el bosón de Higgs que se descubrió hace 10 años, ¿no? El bosón de Higgs de hace 10 años tiene una masa de 125 gigaelectronvoltios. Se está encontrando una nueva señal de un posible bosón de Higgs con una masa de alrededor de 96 Y, ¿no?
algo que tampoco pertenece al modelo estándar de la física de partículas, porque en el modelo estándar solamente hay un bosón de Higgs, no hay más de uno. Entonces, si aparece otro bosón de Higgs, esto es un indicativo de que está apareciendo nueva física más allá del modelo estándar, ¿no? Hay que entrar a mirar cuál es esa nueva física, pero bueno, la charla de hoy... Como digamos acá, la masa crítica del material condensado, digamos que incluyo a mí, usted en 2 o 3 clases nos podría explicar más o menos qué es el modelo estándar y digamos qué se puede predecir. Muy rápidamente, ¿no? El modelo estándar básicamente es un modelo que agrupa 4 sectores distintos. Lo primero es la electrodinámica cuántica, que seguramente ustedes se han manejado mucho. Estudia la interacción entre protones, positrones, electrones y protones, ¿no? El segundo modelo que incluye es el modelo electrodébil, que explica básicamente el decaimiento beta positivo y negativo que ocurre en los núcleos atómicos, de lo que voy a hablar también un poquito más adelante. El tercer modelo que incluye es la cromodinámica cuántica, que estudia básicamente la interacción entre los quarks y los gluones dentro de los núcleos atómicos, pero en particular dentro del protón y el neutrón, que está constituido de quarks, ¿no? Y además hay un sector adicional, que es el sector de Higgs, que es el que le da masa a las partículas masivas del modelo estándar, ¿no? Como el bosón W, el bosón Z, los quarks y los leptones masivos. Entonces son 4 sectores que al unirse en un grupo de simetría completo, que es SU3, SU2, U1, forma todo el modelo estándar, ¿no? Entonces, del modelo estándar se obtienen muchas predicciones, sobre todo predicciones de observables físicos que se miden en los aceleradores de partículas. Por ejemplo, momentos magnéticos del electrón, momento magnético del muón, las masas de todas las partículas, secciones eficaces, anchos de decaimiento, etc. ¿no? Etcétera. ¿Y ese modelo estándar es un lagrangiano? Pues es lo mismo que en la mayoría de los modelos, ¿no? Hay un bloque de construcción. El bloque de construcción básicamente puede ser un hamiltoniano, un lagrangiano o una acción, ¿no? A partir de ese bloque de construcción uno debe obtener las leyes físicas. Pues ustedes saben, del principio de mínima acción se obtienen precisamente las ecuaciones de movimiento. Las ecuaciones de movimiento son las leyes físicas, ¿no? Las leyes físicas se representan siempre con ecuaciones de movimiento. Fuerza igual a masa por aceleración. No es otra cosa más que una ecuación diferencial ordinaria que representa una ecuación de movimiento. Lo mismo pasa aquí, ¿no? El lagrangiano, a partir del lagrangiano del modelo estándar, uno puede encontrar todas las ecuaciones de movimiento para las distintas partículas. Y eso representa las leyes físicas, ¿no? Entonces, la charla de hoy, ya que Juan David me hizo hacer esa aclaración, pues va por esa dirección, ¿cierto? Las ecuaciones de movimiento que representan las leyes físicas no se pueden escribir de cualquier manera arbitraria como nosotros queramos, sino que tienen que cumplir ciertos requerimientos de simetría, y por lo menos en la teoría de campos cuánticos, pero bueno, eso es algo que no ocurre únicamente en la teoría de campos cuánticos como el modelo estándar, sino que empieza a ocurrir desde la mecánica cuántica no relativista. Está el ejemplo típico pues, de los átomos hidrogenoides. Cuando ustedes van a ir a escribir un hamiltoniano para describir las leyes físicas que rigen al átomo de hidrógeno, no lo pueden escribir de cualquier manera como ustedes quieran, sino que en el hamiltoniano ustedes tienen que poner términos que respeten ciertas simetrías que cumple el átomo de hidrógeno, ¿no? El átomo de hidrógeno aquí se considera aislado, está en un medio que es vacío, ¿cierto? Es homogéneo, es isotrópico, es un medio lineal, y entonces todos los términos que ustedes tienen que poner en el hamiltoniano, en este caso, tienen que respetar ciertas simetrías. Las simetrías que van a respetar son las de Galileo. El grupo de Galileo es el grupo de simetrías de la mecánica cuántica no relativista. En particular, este hamiltoniano tiene que ser invariante bajo rotaciones, ¿cierto? Por lo que todos sus términos tienen que ser escalares de Galileo. Pero también tiene que ser invariante bajo traslaciones, por lo que la dependencia en las coordenadas no tiene que ser una dependencia relativa, ¿no? Es decir, aquí tienen que aparecer la distancia relativa entre las coordenadas de las partículas. No puede aparecer una distancia absoluta para que esto sea invariante bajo traslaciones. Por supuesto, estas simetrías que son continuas implican, de acuerdo con el teorema de Nether, que hay cantidades que se conservan, ¿no? La invarianza bajo rotaciones implica la conservación del momento angular. La invarianza bajo traslaciones pues, implica la conservación del momento lineal. Y esa manera de proceder en mecánica cuántica no relativista se sigue heredando en las demás teorías, también en mecánica cuántica relativista y luego en las teorías de campo cuántico. Esto quiere decir que
si vamos a una teoría de campo cuántico, de nuevo el bloque de construcción va a ser o un lagrangiano o un hamiltoniano o la acción de donde vamos a obtener las ecuaciones de movimiento, pero ese lagrangiano tiene que respetar también ciertas simetrías. No puede ser escrito como yo quiera. De hecho, la clave para hacer una buena teoría de campo es coger el sistema físico y empezar a ver qué simetrías tiene, ¿cierto? Ustedes se preguntan, bueno, pero yo cómo construyo un lagrangiano o un hamiltoniano, tengo que empezar a ver qué simetrías tiene el sistema, ¿no? El lagrangiano de la electrodinámica cuántica, por ejemplo, que describe ciertos procesos como el que yo les puse aquí, el diagramita de Feynman, que varios de ustedes el diagrama de Feynman que algunos de ustedes expusieron en la feria de la física, ¿no? La aniquilación electrón-positrón que va en mono-antimón es un proceso que se estudia en electrodinámica cuántica. Por supuesto, este proceso, para obtener las reglas de Feynman, los vértices de interacción y los propagadores, se tiene que primero dar un lagrangiano de interacción. Y a partir de ese lagrangiano se obtienen las reglas de Feynman. Es decir, el lagrangiano es el bloque de construcción para cualquier observable físico que vayamos a medir. Si vamos a obtener una sección eficaz, tenemos que primero partir del lagrangiano. Si queremos obtener cualquier observable físico, necesariamente tenemos que tener un lagrangiano. Este lagrangiano, por ejemplo, de la electrodinámica cuántica, tiene otro tipo de simetrías, ¿no? Tiene la simetría de Lorentz, que me asegura que la teoría no viola el principio de causalidad, ¿cierto? Entonces, todos los procesos que ocurran en electrodinámica cuántica no pueden violar el principio de causalidad, lo que significa que tienen que estar siempre dentro del cono de luz. No se puede obtener un resultado como que alguna de las partículas que se producen viajen más rápido que la luz en el vacío, ¿no? Esta es la idea con la invarianza de Lorentz. Pero además tiene otro tipo de simetrías, que son simetrías un poco más abstractas. Son simetrías de la descripción de los estados físicos, más no del estado físico en sí mismo, que son las simetrías internas que tiene esta lagrangiana. En este caso particular, para la electrodinámica cuántica, el grupo de simetría es el grupo U1 local y es una simetría gauge, ¿no? Esta simetría consiste básicamente en coger los campos que representan a los fermiones de spin 1 medio y hacerles una rotación en una fase compleja, ¿cómo está escrito aquí? No, E a la I alfa. ¿Sí? No solamente se transforman estos campos, sino también se transforma un campo conocido como el campo gauge, del que les voy a hablar ahorita más adelante un poquito. En este punto necesito hacer un paréntesis y explicarles un poquito qué clasificación tienen las simetrías. Las simetrías se pueden clasificar de varias maneras. Bueno, hay dos formas muy importantes de clasificarlas. Lo primero es que es una simetría global y que es una simetría local. Las simetrías globales, en las simetrías globales, los parámetros, que en este caso serían en el grupo de Galileo, estas S que están aquí, ustedes tienen rotaciones, pues son los ángulos, ¿no? Los ángulos de Euler. Los parámetros en una simetría global no dependen de las coordenadas del espacio-tiempo, sino que son constantes, ¿no? Eso sería una simetría global. En cambio, en la simetría local, el parámetro, por ejemplo, en el grupo U1, que es este parámetro alfa, depende de las coordenadas del espacio-tiempo. Entonces van a depender de X. Hay entonces dos simetrías, ¿no? Simetría global y simetría local. Son dos simetrías en principio, ¿no? Se pueden clasificar de esa manera, pero estas simetrías globales y locales además pueden ser simetrías gauge o no ser simetrías gauge. No cualquier cosa es una simetría gauge. Para que algo sea una simetría gauge se tiene que satisfacer cierto principio, ¿no? Lo que se tiene que cumplir es que los estados transformados bajo una simetría, sea global o local, tienen que representar estados físicos equivalentes o el mismo estado físico. Si la transformación de la simetría aplicada sobre el estado obtiene un nuevo estado que representa la misma física, ¿cierto? Son estados equivalentes, entonces se dice que es una simetría gauge. En caso contrario, no lo sería, ¿no? En caso contrario, no lo sería. Ahora, ¿por qué se hace esta denominación? Porque estas simetrías, como la simetría U1, en realidad no es una simetría observable en la naturaleza, no es una simetría física que yo pueda observar como las rotaciones, ¿no? Si ustedes cogen una rotación y se la hacen sobre un sistema físico, como se hace en mecánica clásica, pues ustedes pueden observar que hace la transformación de simetría en un experimento. Pero este tipo de simetrías internas locales no son observables, ¿no? Estas son simetrías del estado físico, de la descripción del estado físico
y no pueden observarse experimentalmente, son simetrías internas del lagrangiano. Entonces, como no pueden observarse experimentalmente, tenemos únicamente dos posibilidades. O la transformación relaciona estados que son físicamente equivalentes, o esos estados no son físicamente equivalentes, pero desde el punto de vista observacional son indistinguibles, ¿cierto? Entonces, son las dos posibilidades que tengo. No los puedo distinguir de todas formas. Si resulta que la transformación relaciona estados físicamente equivalentes, es una transformación G. En caso contrario, no lo es. ¿Sí? Entonces es algo importante para resaltar acá, ¿no? Bueno, pues ahora que hemos establecido qué es una simetría gauge, entonces voy a pasar a mencionarles un poquito cómo se pueden romper las simetrías. Hay prácticamente dos maneras de romper la simetría. La primera manera es hacer un rompimiento explícito de la simetría. Edison, creo Sí. que Jalil quiere preguntarle algo. Sí. Jalil, ¿usted quiere preguntar algo? Sí, tengo una pregunta. Digamos que también es para reconciliar un poco con lo que Juanda acaba de presentar. Digamos que quería que de pronto, ahorita que estás hablando justamente de rompimiento de simetrías, si se puede hacer como la conexión directa, por ejemplo, con el rompimiento de simetrías que también se da, por ejemplo, para el superconductor, porque tengo entendido que hasta cierto punto, pues ahí el mecanismo de Higgs es análogo al mecanismo que surge en la superconductividad. Entonces, en este caso, digamos, se forma un condensado o sea, digamos que en este caso el parámetro que rompe la simetría en la conductividad vendría siendo algo así como el parámetro asociado también al rompimiento de la simetría 1 del sistema, que estaría asociado como a una conservación del número de partículas. Pero en este caso se rompe precisamente porque el condensado de pares de Cooper empieza a absorber partículas. Pero en ese sentido, para mí siempre ha sido como un poco complicado reconciliar esas dos como imágenes, porque digamos que en partículas siempre se habla de la creación de partículas y de mecanismos de rompimiento de simetría, y por el otro lado, en materia condensada, pues hablamos más bien es eh, pues, o sea, en ambos casos tenemos transformaciones de Haber-Stratonovich, pero hablamos más bien de parámetros de orden. Entonces, ¿hasta qué punto, digamos, esas dos pinturas pueden reconciliarse? Y de pronto sí era como un comentario más orientado hacia eso. Sí, Jalil, es una buena pregunta, pero entonces déjeme avanzar un poquito en la presentación, porque precisamente voy a presentar el grupo de simetría 1 local, cómo se rompe la simetría en un modelo, precisamente el que discutió Higgs en su artículo, y pues eso está relacionado precisamente con su pregunta, donde también hay un rompimiento de la simetría 1 local en el modelo BCS, ¿no? Entonces, avanzamos un poquito, ¿sí? Ya voy para allá y empezamos a ver qué relaciones encontramos en ambas teorías, ¿no? ¿Sí? Ok, Entonces, gracias. vuelvo a su pregunta un poquito más adelante. Bueno, entonces hay dos tipos de rompimiento de una simetría. El primero es explícito. El rompimiento explícito implicaría, por ejemplo, acá en el lagrangiano de la electrodinámica cuántica, ustedes pusieron un término a mano, como el término de masa para el caso del fotón. Si en la lagrangiana de la electrodinámica cuántica ponen un término de masa para el fotón, entonces rompen explícitamente la simetría. Eso quiere decir que en el rompimiento explícito de la simetría, el lagrangiano o el hamiltoniano o el objeto que ustedes estén usando para describir las leyes físicas, tiene incluido explícitamente los términos que rompen la simetría. O dicho de otra forma, las leyes físicas están explícitamente rotas. Explícitamente rotas significa Qué pena, se silenció el micrófono.
no es bajo paridad. Entonces, no necesariamente tienen que ser términos de masa. Por ejemplo, para el caso de la simetría 1 de la electrodinámica cuántica, pues un término de masa se rompe explícitamente la simetría. Pero precisamente pues para este ejemplo que yo estoy mostrando acá, en los núcleos atómicos ocurre el proceso de decaimiento beta. Entonces, un neutrón decae, por ejemplo, en un protón, un electrón y un antineutrino electrónico. ¿Sí? Lo que ocurre con ese tipo de procesos, por ejemplo, si lo miramos en el cobalto 60, es que ese decaimiento tiene una dirección privilegiada, ¿no? Entonces, uno tiene un núcleo que tiene protones y neutrones. Los protones y los neutrones pueden decaer por decaimiento beta, pero el decaimiento tiene una dirección privilegiada, como se muestra en el caso A, que está aquí. En general, ese decaimiento va a ocurrir con mayor probabilidad en una dirección que es opuesta al spin nuclear, al spin del núcleo. Y eso es lo que se observa experimentalmente, ¿cierto? El caso contrario nunca se observa experimentalmente, es decir, que los decaimientos aparezcan preferencialmente en la misma dirección del spin nuclear. Eso no ocurre experimentalmente. Sin embargo, estos dos casos, el caso A y B, están relacionados a través de una transformación de simetría que se llama la transformación de paridad, ¿no? La transformación de paridad básicamente es la física en el espejo, ¿no? Cambia X por menos X y cambia P por menos P, pero deja los momentos angulares invariantes, ¿no? Deja el momento angular invariante. El caso transformado bajo paridad no ocurre en la naturaleza, en el modelo electrodébil. Eso quiere decir que el modelo electrodébil explícitamente no es invariante bajo paridad. La electrodinámica cuántica sí, pero el modelo electrodébil no. Por lo que en el hamiltoniano, por ejemplo, si es una teoría relativista, los términos que yo tengo que poner en el hamiltoniano son términos que sean pseudoescalares, es decir, que no sean invariantes bajo paridad. Por ejemplo, un producto escalar entre el momento lineal P y el spin S. Si yo tengo P.S por alguna constante, ese término no es invariante bajo paridad, es un pseudoescalar. Y entonces en las teorías que no son invariantes bajo paridad, ese término aparece explícitamente en el hamiltoniano, ¿cierto? Lo que significa que la ley física es explícitamente no invariante bajo paridad, o viola paridad explícitamente, ¿sí? Es un rompimiento explícito. En el caso de las teorías de campo cuántico, como el modelo electrodébil, en el lagrangiano habría que poner un término de este estilo, donde básicamente aparece un operador proyector que es 1 más gamma 5. Eso proyecta únicamente los estados físicos en una dirección que es la dirección de mano izquierda, ¿no? Entonces nosotros decimos, este diagramita A, lo llamamos de mano izquierda, porque está orientado solo en un sentido, al otro lo llamamos de mano derecha. En la naturaleza solo se observan decaimientos beta de mano izquierda. Y por eso los estados cuánticos en el modelo electrodébil tienen que venir acompañados de este operador proyector que proyecta el estado únicamente con helicidad de mano izquierda, ¿no? Entonces, estados de left-handed, ¿no? Este sería el caso de un rompimiento explícito de la simetría. Bueno, ahora, un rompimiento espontáneo de la simetría es distinto, porque en el rompimiento espontáneo de la simetría, las leyes físicas no están rotas, ¿no? Explícitamente, sino que son invariantes bajo la simetría. Entonces, para que haya un rompimiento espontáneo de la simetría, se tienen que cumplir otras características. Hay varias características que se tienen que cumplir. Lo primero es tener en cuenta que la ley física sí es invariante bajo la simetría. Lo que no es invariante bajo esa simetría va a ser el estado físico, que es la solución de las ecuaciones de movimiento. Los estados físicos no tienen por qué tener las mismas simetrías que la ecuación de movimiento, ¿sí? No es necesario, ¿no? No es obligatorio que tengan las mismas simetrías. Y entonces, en este caso particular, la ley física sí es invariante, pero el estado físico no. Eso es lo primero que tenemos que entender. En ese sentido es distinto al rompimiento explícito, donde la ley física era explícitamente no invariante bajo la simetría, ¿no? Ahora, haciendo un resumen de las características que tiene que tener este rompimiento espontáneo, voy a mencionar 4 que son fundamentales. Primero, debe existir un punto crítico, ¿cierto? A través del cual se pase y entonces ocurra el rompimiento espontáneo. Voy a poner el modelito también que estaba discutiendo un poquito Juan David, ¿cierto? Aquí metiéndome un poquito en problemas porque yo no trabajo ni en materia condensada ni en física de materiales. Entonces voy a tratar de ser lo menos impreciso posible. O me empiezan a tirar papeles. Voy a hacer un modelo simplificado de
de un material ferromagnético. Este modelo simplificado, pues, es simplemente una red de espines, ¿cierto? Que inicialmente tienen direcciones aleatorias, ¿no? Entonces, eso significa que en este caso particular, en el dibujito que estoy poniendo aquí a la izquierda, la temperatura de este material ferromagnético está por encima de un punto crítico, que es precisamente la temperatura de Curie, ¿no? Que está hablando ahorita Juan David. En ese caso particular, este material tiene un grupo de simetría que es el grupo SO3, porque los espines están orientados de manera aleatoria, ¿no? Están orientados de manera aleatoria. Ahora, en principio, y esto sí me pueden corregir, puede que no sea cierto, pero si yo me voy acercando a la temperatura crítica de manera que paso por debajo de ella, entonces lo que empieza a ocurrir es que los momentos magnéticos de spin se empiezan a alinear todos en una sola dirección. Empiezan todos a alinearse si se va por debajo de esa temperatura crítica. Pero esa alineación es arbitraria, ¿no? Yo aquí en el dibujo lo hice hacia la derecha, pero en principio podría ser hacia arriba, hacia la izquierda, en alguna dirección arbitraria. No se puede saber en realidad cuál va a ser la dirección en la que se va a alinear, a menos que uno ponga un campo externo y obligue a que tenga una cierta dirección. Si estoy diciendo imprecisiones, me pueden corregir que ustedes son los expertos, ¿no? No, pues solamente, lo único es que cuando se cruza Curie, o sea, nunca los espines del material se ven como en un grupo de CO2, pero digamos que si se reduce la temperatura lo suficiente, entonces un modelo aproximado se queda CO2. Porque como hay una agitación térmica. O sea, no es perfectamente CO2, pero y también existe el campo intrínseco. Entonces, la magnetización espontánea, entonces no es necesario que haya un campo externo, que también con una magnetización espontánea, internamente, puede haber un campo que los active. Si no pero bueno, suponiendo que hay un campo intrínseco que los alinea, ¿cierto? Sí, pero esa alineación toma una dirección arbitraria. Exacto. Y no se puede predecir de primeros principios cuál es la dirección de esa alineación. Entonces, a eso se refiere con que el rompimiento es espontáneo, que yo no puedo decir en realidad en qué dirección se va a alinear, ¿sí? Entonces, por eso el rompimiento en este caso es espontáneo, pero además ocurren varias cosas, ¿no? El estado resultante después de pasar del punto crítico, pues es degenerado, porque hay un conjunto, en principio, infinito de direcciones posibles, todas equivalentes, ¿no? Estas características yo las seleccioné porque es lo que ocurre precisamente en el mecanismo. Necesito como particularizar cosas que sean similares en ambos casos. Aun cuando pues yo no soy experto en esto, pero pues me dirán, ¿no? Ahora, además, evidentemente aparece un parámetro de orden que también era del que hablaba Juan David. En este caso sería la magnetización neta, ¿no? En el caso de la izquierda, el parámetro de orden valdría 0, ¿cierto? Porque los espines están orientados aleatoriamente. En el caso de la derecha, pues aparece una magnetización neta, que supongo se puede normalizar hasta 1, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Desde el punto de vista de las simetrías, lo que está ocurriendo es que hay una reducción de la simetría. La simetría inicialmente era SO3, después de pasar a través del punto crítico, que es la temperatura de Curie, se volvió SO2. No exacta, como dice Juan David. Pero en todo caso, hubo una reducción de la simetría. Eso quiere decir que, bueno, una reducción de la simetría o un rompimiento de la simetría, se habla de rompimiento de la simetría cuando la simetría se reduce. Si la simetría aumentara, entonces no se hablaría de un rompimiento, sino de una restauración de la simetría. Entonces acá uno está rompiendo la simetría porque la simetría se reduce. El rompimiento de la simetría entonces está muy relacionado o intrínsecamente relacionado con una transición de fase, ¿no? Porque se pasó pues a la fase ferromagnética cuando se disminuyó la simetría. Pero bueno, este es un intento casi sobrehumano mío por intentar hacerles una analogía con lo que ustedes conocen, pero la idea es que yo les voy a describir exactamente este mismo proceso, pero en la teoría del bosón de Higgs, ¿no? El bosón de Higgs, el mecanismo de Higgs. Para eso tengo que ir paso por paso para ver si logramos llegar a algún acuerdo nosotros acá. Primero, la simetría a la que yo me estoy haciendo referencia aquí con el material ferromagnético es una simetría global, en este caso, porque estoy considerando la simetría del grupo de rotaciones donde los parámetros no dependen de las coordenadas del espacio-tiempo, ¿no? Entonces, lo primero es que este ejemplito que yo les estoy poniendo acá es análogo en física de partículas al modelo de Goldstone, lambda phi a la 4, donde, de hecho, en este caso, la simetría sería
de ese potencial, que es como el hard potential, algo parecido. Sí. ¿Cierto? Entonces, esos mínimos en materia condensada son dos posibles direcciones de magnetización espontánea. Sí. Yo iba para allá porque estoy tratando de hacer una analogía. Vamos primero al modelo de Goldstone. En el modelo de Goldstone tenemos una teoría lambda phi a la 4, donde phi es un campo escalar complejo. Y el grupo de simetrías aquí es el grupo 1, pero global. Eso quiere decir el parámetro alfa no depende del espacio-tiempo, es una constante. ¿Sí? Ahora, el lagrangiano, que es invariante bajo esa transformación de simetría, pues está escrito aquí, no tiene un término cinético. No nos vamos a preocupar ahorita por cómo se construye, porque bueno, hay varios criterios para construir. Tiene un término cinético, ¿cierto? Esta de mu, pues es la cuadriderivada, el campo phi, luego de mu de phi complejo conjugado, porque esto es un campo complejo. Viene un término de masa, o sea que este mu cuadrado es positivo, phi por phi complejo conjugado, y viene un término potencial, que es el típico término lambda phi a la 4. La pregunta que ustedes me pueden hacer es, ¿y por qué no hay un término phi por phi al cubo, phi por phi a la 6, phi por phi a la n, ¿cierto? En una teoría de campo cuántico, pues en 4 dimensiones, ¿no? Pero no vamos a entrar a discutir ahorita ese tipo de criterios, ¿no? ¿Qué pasa? En este caso particular, para poder romper espontáneamente la simetría, bueno, yo tengo que tener estas características que les había mencionado anteriormente. Debe existir un punto crítico de tal manera que cuando yo paso por debajo de él, la simetría se rompe espontáneamente, ¿no? En este caso particular, el punto crítico es este parámetro de masa, mu al cuadrado. Si mu al cuadrado es mayor que 0 y ustedes hacen la gráfica del potencial, obtendrían este potencial que está aquí, donde el mínimo está justamente en phi igual a 0. ¿Sí? En phi igual a 0. Pero si ustedes empiezan a variar este parámetro mu al cuadrado, de tal manera que lo vuelven negativo, es decir, noten que ahora vuelven mu cuadrado menor que 0. Entonces lo que ocurre es que este potencial va a cambiar de forma, y va a aparecer entonces un valor distinto para el mínimo del potencial, distinto de 0. Ahora el mínimo del potencial no va a valer 0, sino que va a tener un valor que se conoce como el valor esperado en el vacío del campo de Lie, que es distinto de 0. Ustedes lo pueden ver aquí, miren los mínimos, están acá, ¿no? En este sombrerito, ¿no? Entonces aquí es donde, bueno, Juan David entra a decir, estos mínimos son el equivalente en el material ferromagnético a la magnetización. ¿Sí? Es equivalente, ¿no? El mínimo que está aquí, en este caso, sería el análogo a la magnetización. Y entra la pregunta de, bueno, entonces, ¿qué sería el campo? ¿Cuál sería el equivalente al campo en el caso de este tipo de física de los materiales ferromagnéticos, ¿no? Eso es algo que yo no sé, es una pregunta que yo les hago a ustedes, ¿no? Que pues yo he visto cosas sobre el modelo de Landau, donde en principio ese campo sería algo así como la energía libre. Es la energía libre. Pero... Y hay varios. Por ejemplo, Landau, una prescripción para la energía libre, a veces utiliza la de Helmholtz, pues hay varias energías libres. Sí. Y tienen una característica, por ejemplo, esto podría estar magnetizado en dirección Z o en menos Z. Con tal cual. Sí. Y cada uno corresponde. Entonces, si tú, por ejemplo, sacas la variación de la energía libre con respecto a la magnetización, entonces sí es similar, ¿no? Porque miren que entonces en este caso particular, cuando yo hago que mu cuadrado sea menor que 0, aparecen estas características que cumple un rompimiento espontáneo de la simetría, ¿no? ¿Existe un punto crítico? Sí, el parámetro de masa del campo escalar. Cuando es menor que 0, se cambia el potencial, ¿no? El potencial ahora tiene mínimos distintos de 0. El estado base resulta degenerado si miren que aquí no hay solamente un mínimo, sino hay un conjunto infinito de mínimos, igual a lo que ocurría aquí, ¿no? Con el material ferromagnético, ¿no? La elección es espontánea, sí, no hay hasta ahora en realidad ninguna explicación en la teoría de campos cuánticos que me diga en realidad por qué yo puedo coger este parámetro y llevarlo a valores menores que 0. No hay ninguna explicación por ahora y el mecanismo de Higgs tampoco lo explica. Hay, bueno, en supersimetría sí hay un mecanismo para hacer que este mu cuadrado vaya de valores positivos a valores negativos, pero tiene que ver con el rompimiento de la supersimetría y bueno, estas son cosas que hoy sí no voy a entrar a discutir, ¿no?
Para que más adelante, si alguien se interesa en la supersimetría, yo le explico exactamente cómo se puede con supersimetría modificar este parámetro, ¿sí? Pero obviamente es algo teórico, un modelo teórico. La supersimetría no se ha verificado en los experimentos, entonces no es el resultado en realidad concluyente de por qué ocurre esto, ¿no? Tendría que observarse una partícula supersimétrica para empezar a creer que funciona así, ¿no? Y bueno, hay un parámetro de orden, bueno, ya lo dijimos, no la magnetización en el caso del ferromagnetismo. Aquí sería el mínimo de este potencial, el mínimo del potencial, del parámetro, o sea, el valor esperado en el vacío del campo de Higgs. ¿Para qué ocurre? Bueno, uno coge entonces el campo de Higgs y lo reescribe como una expansión en términos de ese mínimo, que está acá, este B, ¿no? Es decir, hace una reescritura porque ahora este campo de Higgs no tiene su mínimo en 0, sino que tiene un mínimo distinto de 0, que es precisamente esta V que está acá, que viene de la palabra de valor esperado. Uno lo reescribe el campo como una parte real y una fase compleja, porque obviamente este campo es complejo, ¿no? Entonces miren que introduzco dos nuevos campos, el campo beta que está aquí, más el valor esperado del vacío, por una fase compleja, donde en la fase compleja hay otro campo real. Entonces hay dos campos reales, eta y zeta, los dos que están acá, ¿sí? Si yo reemplazo esta solución donde estoy tomando en cuenta, en realidad miren que lo importante es que estoy tomando en cuenta que el valor esperado en el vacío de este campo escalar es distinto de 0. Por eso puedo hacer esta expansión. Si yo lo reemplazo explícitamente en el lagrangiano, entonces hay dos consecuencias. La primera, no nos vamos a poner ahorita a revisar cómo se hace el cálculo, ¿sí? Simplemente les digo el resultado explícito. El lagrangiano se transforma, ¿sí? Y se obtiene este resultado. Lo primero es que aparece un bosón masivo con una masa de 4 lambda b al cuadrado. Es decir, que depende de los parámetros de este lagrangiano, ¿sí? Es lo primero que ocurre. Ese término es positivo, es un término de masa para este nuevo campo eta, que en este caso sería algo así como el análogo al campo de Higgs, ¿no? En este modelo. Pero además aparece un nuevo bosón, que es este zeta, que de hecho no tiene masa, es un bosón sin masa. A ese bosón se le denomina bosón de Goldstone, ¿no? Un bosón de Goldstone que no tiene masa. Entonces, cuando yo rompo la simetría 1 global, aparece un bosón sin masa llamado el bosón de Goldstone, ¿sí? Ese es el resultado de haber roto esta simetría, ¿sí? Espontáneamente. Bueno, ahora que ya les dije qué ocurre cuando la simetría que se rompe espontáneamente es global, vamos a mirar otro caso concreto, ¿no? ¿Qué pasa ahora si yo quiero romper espontáneamente una simetría local 1, ¿cierto? Entonces, de nuevo, el punto de partida es esta transformación, pero ahora el alfa sí es una función pues de la cuadriposición, ¿no? El lagrangiano, que es invariante bajo esta transformación de simetría 1 local, es distinto al lagrangiano, que es invariante bajo la transformación de simetría 1 global, porque en principio cuando yo derivo, entonces van a aparecer términos que son derivadas de esta alfa que depende de x, ¿no? Por lo que para construir un lagrangiano que sea invariante bajo esta transformación local, hay que introducir un nuevo campo que es precisamente el campo gauge, que es esta AMU que está aquí, y hay que redefinir la derivada, hay que convertirla en una derivada covariante, de tal manera que ahora sí el nuevo lagrangiano sea invariante bajo esa transformación 1. Entonces, uno escribe el lagrangiano de manera adecuada para que sea invariante bajo la transformación 1 local, lo que implica incluir un nuevo campo que es el campo gauge. ¿Listo? Es como la cosa más importante que hace. Luego de nuevo seguimos el mismo procedimiento para romper espontáneamente la simetría. Es decir, cogemos el parámetro de masa y lo hacemos pasar a través de un punto crítico que es mu cuadrado igual a 0. Entonces pasa por debajo de mu cuadrado igual a 0, mu cuadrado se vuelve negativo y de nuevo ocurre que el potencial cambia de forma. Otra vez aparecen mínimos que son distintos de 0, otra vez esos mínimos son de n, ¿sí? Eso ocurre igual. Pero hay una diferencia, ¿no? Cuando nosotros de nuevo hacemos este cambio del campo complejo, lo escribimos como un campo escalar más el valor del mínimo por una fase compleja que tiene otro campo real, y lo reemplazamos aquí, observamos lo siguiente. En este caso particular, como esta simetría es local, es una simetría local y es una simetría gauge, entonces todos los estados cuánticos relacionados a través de esta simetría son equivalentes.
Todos son equivalentes. Es decir, si ustedes cambian este alfa por 1, por 2, por 3, E a la I 1 por phi es equivalente a E a la I 2 por phi, a E a la I 3 por phi, un infinito conjunto de campos transformados, todos representando el mismo estado físico. Sin embargo, las soluciones de las ecuaciones de movimiento que representan las leyes físicas no pueden ser ambiguas. Eso quiere decir que la solución tiene que ser única. Como todos estos campos son equivalentes, todos los que están transformados bajo 1, para que la solución no sea ambigua y sea única, yo tengo que elegir una de ellas. A ese procedimiento se le denomina fijar el gauge. Tengo que fijar el gauge, tengo que elegir una sola, porque solo debe haber una solución. Entonces noten que el hecho de que aparezca infinitas soluciones equivalentes solamente es una redundancia en la descripción de nuestra teoría, ¿sí? Por lo que yo tengo que fijar el gauge. Cuando fijo el gauge, lo puedo hacer de tal manera que este zeta que está acá valga igual a 0, porque es una elección que yo puedo hacer. Esa elección es equivalente a usar el gauge unitario, que es este que está acá abajo. Es simplemente considerar que alfa es igual a este campo real que aparece en la fase completa. Eso es una elección de gauge, y yo lo puedo hacer porque todos los campos son equivalentes, físicamente hablando. Entonces, al hacer esa elección de gauge, lo que ocurre es lo siguiente. Primero, el campo zeta desaparece, no aparece en el resultado final del lagrangiano, ¿no? Por ningún lado está zeta. Y segundo, el campo gauge que nosotros habíamos introducido para que el lagrangiano fuera invariante bajo U1 local, adquiere un término de masa, que es este término que está aquí, Q cuadrado por B cuadrado, siendo B el valor esperado del vacío. Eso significa que los resultados de aplicar un rompimiento espontáneo de la simetría son drásticamente distintos si la simetría es global a si es local. Porque en la simetría global, lo que pasaba después de romper la simetría era que aparecía un bosón de Goldstone sin masa. Mientras que en la simetría local, lo que está pasando es que aparece un bosón de gauge masivo. Son dos resultados muy diferentes, muy diferentes. Y la pregunta es por qué es tan distinto el resultado. ¿Sí? La razón es que el teorema de Goldstone, aunque no creo que tengamos tanto tiempo para entrar a discutirlo, el teorema de Goldstone no es válido para simetría local, es válido para simetrías globales. Es decir, aquí el teorema de Goldstone se rompe, no funciona. Por lo que aquí no me pueden aparecer bosones de Goldstone. No pueden aparecer en el lagrangiano final. No tienen que estar. Tienen que ser absorbidos por otros términos, no pueden aparecer. No pueden haber bosones de Goldstone aquí. Esa es la razón principal. La otra razón es que estamos fijando el gauge. Estamos fijando el gauge. Bueno, a este modelo que está aquí, precisamente se le conoce como el mecanismo de Higgs, pero el mecanismo de Higgs descrito como un ejemplo concreto de un rompimiento espontáneo de la simetría, que fue precisamente lo que hizo Peter Higgs en sus dos papers de 1974, ¿no? Que publicó en Physical Review Letters y en Physics Letters también, ¿no? Sin embargo, pues a él no le gustaba mucho esto, porque hay un problema precisamente de considerar que se obtengan resultados físicos a partir de romper una simetría que no es física, ¿no? La simetría 1 local no es una simetría física, no se puede observar experimentalmente, es solamente una redundancia en la descripción de nuestros estados físicos. Es una simetría interna que satisface el lagrangiano. ¿Cómo es que a partir de una simetría que no es física, que no se puede observar experimentalmente, se pueden obtener resultados físicos? ¿Cierto? Porque esto después se aplicó al modelo SU2, el modelo electrodébil, para predecir la masa del bosón W y el bosón Z. Entonces, ¿cómo es posible que yo obtenga resultados físicos de romper una simetría que no es física? En principio, el rompimiento de una simetría que no es física no debería darme resultados observables en los experimentos. ¿Sí? Entonces, esa fue la pregunta que se hizo Peter Higgs. Y entonces, en 1966, resolvió ese problema. Dijo, bueno, es que no es necesario explicar el mecanismo de Higgs en términos de un rompimiento espontáneo de la simetría, sino que se puede hacer otra cosa. ¿Sí? Se puede, básicamente, llegar a los mismos resultados a los que se llega con el rompimiento espontáneo de la simetría, pero haciendo otro procedimiento, que fue el que él explicó en 1966, ¿cierto?
donde lo que hacía básicamente era que los campos que aparecen en el lagrangiano, ahora él los va a redefinir de tal manera que sean los campos explícitamente invariantes bajo la simetría 1. Bajo la simetría 1. Entonces lo redefine de tal manera que ahora tenemos un nuevo campo B mu, que está definido en términos de A mu y del Goldstone zeta, y otro campo phi, que está en términos de rho y de zeta también. Estos dos campos B mu y phi son invariantes bajo la simetría 1 local. Luego, al usar estos dos campos y reemplazarlos en el lagrangiano, lo que podemos observar es que, de nuevo, al reemplazarlo aquí, no va a aparecer en el lagrangiano el campo del bosón de Goldstone, ¿sí? Porque el bosón de Goldstone, en este caso particular, no es simétrico bajo la transformación 1 local. Entonces, los únicos campos que van a aparecer en el lagrangiano son los que son simétricos bajo la transformación 1 local, ¿sí? Después, una vez que tengo entonces escrito mi lagrangiano en campos que son simétricos bajo 1 local, entonces la simetría 1 ya no me controla la dinámica de estos sistemas, ¿no? La simetría 1 no me puede hacer nada aquí, ¿no? Y entonces, de nuevo, expando el campo escalar ρ alrededor de un mínimo que sea distinto de 0 y vuelvo y obtengo un lagrangiano donde hay un término de masa para el campo vectorial que se definió arriba y de nuevo no hay bosones de Goldstone, ¿sí? Miren que esto es otra manera distinta de llegar a los mismos resultados que les estaba mostrando anteriormente y es una manera de proceder diferente, ¿no? Porque en este caso particular, lo primero que hacíamos era modificar un parámetro, ¿cierto? Hasta que pasaba por un punto crítico, ver que el vacío era distinto de 0, en este caso, y luego sí fijar el gauge, ¿sí? Entonces son como 3 pasos. Aquí, en cambio, no. Aquí lo que hace es fijar el gauge directamente. Primero fija el gauge sobre los campos, ¿sí? Y después va y reemplaza en el lagrangiano y luego expande alrededor de un vacío. Aquí no se pasó en ningún momento por el mecanismo de rompimiento espontáneo de la simetría, pero se llegaron a los mismos resultados. Esto tiene como conclusión entonces que para el mecanismo de Higgs, el rompimiento espontáneo de la simetría no es algo fundamental. Es decir, se puede hacer de otra manera, se puede hacer de otra forma, ¿no? Y entonces, lo que hay que preguntarte es, bueno, pero entonces, ¿qué es lo fundamental en el mecanismo de Higgs? No es obligatorio usar el rompimiento espontáneo de la simetría, ¿cierto? Se puede hacer de otra manera. Pero ¿qué hay de equivalente en ambos procedimientos? ¿Qué es lo que es importante? Lo que es importante en realidad entender aquí es que en ambos casos, el mínimo del campo de Higgs, el valor esperado del campo de Higgs no es 0. En ambos casos el mínimo es distinto de 0. La pregunta es ¿por qué el mínimo del potencial es distinto de 0? ¿Por qué el valor esperado en el vacío del campo de Higgs no es 0? Es distinto de 0. ¿Sí? Esa es la clave en el mecanismo de Higgs. Que el campo de Higgs desarrolle un valor esperado en el vacío distinto de 0, o que este mínimo de este potencial sea distinto de 0. No, ambas cosas son lo mismo. ¿Por qué? Bueno, es una pregunta que todavía no se ha podido responder. El mecanismo de Higgs no explica por qué ese mínimo debe ser distinto de 0. Hay explicaciones de nuevo en supersimetría para todo, pero hasta que no se encuentre una partícula supersimétrica no podemos hablar de eso, ¿no? Entonces, con respecto a la pregunta de Jalil, pues en superconductividad, aunque yo no trabajo en superconductividad, se supone que ocurre algo análogo a lo que estamos viendo acá, ¿no? Hay una simetría 1 local que se rompe, ¿no? Una simetría 1 local que se rompe. Y entonces allá sí aparece algo así como fotones masivos, igual a lo que está pasando en este modelo, ¿no? Aquí obviamente este mecanismo de Higgs en la física de partículas no se puede aplicar en realidad en la electrodinámica cuántica ni en la electrodinámica cuántica escalar, porque en la física de partículas los fotones no tienen no. Pero parece ser que en superconductividad sí hay algún mecanismo que le da más a los fotones. Eso es algo que yo no sé, ¿no? Pero es algo que de pronto ustedes saben. Yo no sé si alguno de ustedes sepa algo de un rompimiento 1 local en superconductividad, en el modelo BCS, que produzca fotones masivos, y si tiene sentido hablar de fotones masivos en superconductividad. Por ejemplo, Jalil, que me está haciendo la pregunta.
para entender un poquito si hay una analogía. ¿Existe tal cosa como un fotón con masa en los materiales superconductores o no? O Jalil se fue. O alguno de ustedes, ¿no? Porque estas cosas se supone que ustedes las manejan de manera análoga. Pero las consecuencias, ¿no? Si hay un fotón con masa en los superconductores, ¿no? Entonces ustedes ya pueden entrar a entender por qué Anderson no recibió el premio Nobel por el mecanismo de Higgs. Porque no es un mecanismo de rompimiento espontáneo. Es por eso. Por eso fue el premio Nobel para Higgs. Porque en el paper de 1966, él logró explicar que no era necesario ese mecanismo de rompimiento espontáneo de la simetría para describir su mecanismo. Es decir, él vio una alternativa. Una alternativa que no tiene que pasar por ese problema grave que hay de considerar que uno obtiene resultados físicos a partir de romper una simetría que no es física. Entonces es contradictorio. Bueno, entonces yo creo que voy a terminar aquí. Les tenía un par de cositas adicionales para mostrar, pero digamos una de ellas era decirles que el mecanismo de Higgs tiene su importancia sobre todo en el modelo electrodébil, que tiene el grupo de simetría SU2 por U1. Allá lo importante es que se puede predecir la masa del bosón W y la masa del bosón Z. La masa del bosón W del que yo les estaba hablando acá. Entonces, hasta hace poco la predicción era muy buena. Lo que mostraba CMS es que de hecho sí corresponde el valor teórico con el experimental, pero salió Fermilab y lo arruinó todo. Dijo, no, hay una diferencia significativa, entonces ahora todo el mundo pensando cómo se soluciona este problema, porque parece que el mecanismo de Higgs entonces no está prediciendo bien el valor de la masa del bosón W, que se supone que es lo que hace. Pues hay que empezar a pensar, bueno, ¿qué está ocurriendo? Hay distintas soluciones, más bosones de Higgs, ¿cierto? Partículas supersimétricas, ese tipo de cosas, ¿no? Y otra cosa que les quería mencionar es que este potencial que ustedes ven aquí, que tiene forma de sombrerito, se puede modificar haciéndole correcciones cuánticas al potencial efectivo del Higgs. Y eso tiene un problema bien grave en el modelo estándar. Y es que no solamente aparece un mínimo adicional cerca de la escala de Coulomb. Entonces el potencial se hace inestable y aparece un nuevo mínimo que está muy cerca de la escala de Planck. Sin embargo, la distancia entre los dos mínimos, bueno, el tiempo entre los dos mínimos por ahora es mayor que la edad del universo. Pero cuando el universo tenga la edad suficiente para que por efecto túnel pueda haber un salto entre los dos mínimos, entonces en principio, al ser el mínimo distinto y ser más profundo y estar a una escala mayor, pues todas las partículas adquirirían una masa mucho más grande y habría un colapso en el universo, ¿no? Entonces, esta es una de las posibles formas en las que el universo puede terminar. Pues los físicos les gusta estar diciendo cómo puede terminar el universo. Esta es una manera, ¿no? Finalmente, ya para terminar, les recomiendo leer mi artículo en Particles, donde pueden mirar un poco más cómo funciona el mecanismo de Higgs en detalle, no solamente en el modelo estándar, sino también en supersimetría. Y termino acá haciéndole una pregunta a Juan David, ya que llegó. Juan David, ¿en superconductividad existe algo como un fotón masivo? Después de romper la simetría 1 local. No, que yo sé. No es tan análogo entonces con el mecanismo de Higgs. Pero podría haber, digamos, un fotón es un bosón, ¿cierto? Vectorial. Exactamente. Un bosón vectorial masivo. Pues podría haber exactamente, podría haber un bosón vectorial masivo, sí. Listo. Bueno, sí. Muchas gracias. Sí. Bueno, no importa, pero tenemos